Todos en Meridian Aerospace se rieron cuando Emma Martínez, de 17 años, la hija del conserje, con la camisa de trabajo extragrande de su padre y sus zapatillas desgastadas, entró en la impecable sala de conferencias ejecutiva. 30 ingenieros con miles de trajes le sonrieron con suficiencia a la chica, que agarraba una caja de herramientas sujeta con cinta aislante. El director ejecutivo, Richard Blackstone, la retó a arreglar el prototipo de motor de $200 millones que había dejado perplejos a sus graduados del MIT durante 3 semanas. Las cámaras rodaban mientras se le ofrecía $50,000 esperando que fracasara espectacularmente y divirtiera a sus humillados expertos. Pero en el momento en que Emma abrió la desgastada caja de herramientas de su abuelo y rodeó la enorme turbina con silenciosa confianza, mientras sus dedos callosos recorrían los componentes como si los hubiera visto antes, la risa se apagó. ¿Qué sucedió después? Expondría un secreto familiar enterrado durante 40 años y destruiría al arrogante director ejecutivo, que nunca imaginó que su burla desencadenaría su propia caída. El director ejecutivo Richard Blackstone presidía la mesa. Su cabello plateado, impecablemente peinado, llevaba su traje de milésimas. A pesar de la crisis que había estado desangrando a la empresa durante casi un mes, sus fríos ojos azules recorrieron a Emma con desprecio manifiesto, observando su ropa de segunda mano, sus manos callosas y las manchas de grasa bajo las uñas que ningún restregado podía eliminar por completo. Bueno, anunció Blackstone a la sala. Su voz transmitía la autoridad experta de alguien que nunca había sido cuestionado. Parece que la hija de Nuestra Señora de la Limpieza quiere jugar a ser ingeniera. Los ejecutivos rieron nerviosamente. Su risa resonó en las paredes de cristal que daban a la planta de la fábrica donde el padre de Emma, Carlos, empujaba su carrito de fregona entre los talleres de personas que ganaban 10 veces su salario. La sonrisa de Blackstone era afilada como una cuchilla. Dígame, señorita Martínez, ¿qué le hace pensar que puede arreglar lo que un equipo de graduados del MIT y veteranos de la industria no pueden? Su tono destilaba la crueldad despreocupada que emanaba de toda una vida creyendo que el dinero y la posición lo hacían superior a personas como la familia de Emma. Emma había venido aquí no por elección propia, sino porque el trabajo de su padre pendía de un hilo. 3 semanas de retrasos en la producción habían provocado medidas de recorte de costos y Blackstone había dejado claro que el personal de limpieza sería el primero en irse si no se solucionaba el problema del motor. Pronto vio a su padre llegar a casa cada noche, con los hombros hundidos por la preocupación, contando y recordando los escasos ahorros de la familia, sabiendo que no podían permitirse perder su sueldo fijo y su seguro médico. Cuando ella le mencionó discretamente a su supervisor que podría tener ideas sobre la palabra motor, de alguna manera habían llegado a oídos de Blackstone, quien las aprovechó como una oportunidad para entretenerse. Te diré que... Blackstone siguió sacando su teléfono y poniéndolo a funcionar. Para grabar gestos para que otros hagan lo mismo. Te doy 1 hora con mi motor averiado si no puedes arreglarlo, lo cual, siendo sinceros, no puedes. El puesto de tu padre será despedido inmediatamente junto con el del resto del personal de limpieza. Pero si por algún milagro resuelves este rompecabezas que ha dejado perplejos a mis mejores empleados, personalmente te haré un cheque por $50,000. La habitación quedó en silencio, excepto por el zumbido del aire acondicionado y el sonido distante de la maquinaria de la fábrica de abajo. Emma sintió el peso de cada mirada en la habitación. Vio la mezcla de lástima y anticipación en los rostros a su alrededor. Pensó en las manos de su padre, permanentemente manchadas de limpiador industrial, y como le había enseñado que el trabajo honesto tenía su propia dignidad, sin importar lo que pensaran los demás. Recordó las historias de su abuelo sobre motores y aviones, contadas en español durante las largas tardes de verano en la escalera de incendios de su apartamento. Su voz se llenó de compasión por las máquinas que podían elevar toneladas de metal al cielo, y sobre todo, pensó en el desgastado cuaderno escondido en su mochila, lleno de los detallados bocetos y cálculos de su abuelo, que habían sido desechados y robados décadas atrás por hombres que se parecían a los ejecutivos que la rodeaban. Acepto su reto,
señor Blackstone. Emma dijo en voz baja, firme a pesar del temblor en sus manos. La caja de herramientas de su abuelo estaba sobre la impecable mesa de conferencias. Con un golpe sordo que pareció resonar en el repentino silencio, la risa que se le escapó de la garganta de Blackstone fue aguda y desdeñosa, pero Emma notó que varios de los ingenieros más jóvenes habían dejado de sonreír. Algo, en su tranquila confianza, los hacía moverse incómodos en sus costosos zapatos. El prototipo de motor dominaba un rincón de la sala de conferencias, una obra maestra de la ingeniería moderna de casi 2,4 metros de alto y 3,6 metros de largo. Su superficie de titanio pulido reflejaba el cielo. Luces como un espejo metálico. Cada componente externo había sido examinado, probado y reevaluado por equipos de especialistas que utilizaban equipos de diagnóstico que valían más que las casas de la mayoría de las personas. Emma rodeó el motor lentamente. Su ojo entrenado captaba los detalles. Los sistemas informatizados no habían notado sus dedos recorriendo superficies donde el metal, de maneras que le recordaban los bocetos de su abuelo, abrió su caja de herramientas y sacó herramientas que habían sido fabricadas décadas atrás. Sus mangos de madera, desgastados por 3 generaciones de manos, sus superficies de acero con la pátina de incontables horas dedicadas a dar vida a máquinas reticentes. Los ejecutivos susurraban entre sí. Sus voces transmitían notas de incredulidad y creciente inquietud mientras Emma comenzaba a desmontar componentes con una precisión fluida que solo proviene de una profunda comprensión intuitiva. Sus movimientos eran económicos y decididos, cada acción conducía a una solución que podía visualizar en su mente como un plano tridimensional transmitido de generación en generación y dedicación. En 20 minutos, Emma había identificado el problema que había eludido a los equipos de especialistas durante 3 semanas. Una desalineación microscópica en el sistema de inyección de combustible que no aparecía en ningún diagnóstico computarizado, pero creó la turbulencia justa para impedir un encendido adecuado. El problema no residía en los componentes en sí, que eran perfectos, sino en su relación mutua, una sutil armonía que requería una comprensión intuitiva imposible de programar en ningún sistema de diagnóstico. Mientras realizaba los delicados ajustes utilizando herramientas y técnicas anteriores a la era informática, Emma comenzó a hablar en voz baja sobre los principios que rigen los patrones del flujo de aire. Su voz se fortalecía al explicar conceptos que había aprendido no de libros de texto, sino de las historias de su abuelo y de sus propios años de observación, escucha y comprensión. Los ingenieros se acercaron, su escepticismo se convirtió en fascinación al presenciar a alguien de la mitad de su edad demostrar conocimientos que sus costosas formaciones nunca les habían enseñado. Cuando Emma presionó el interruptor de encendido, el motor rugió con un zumbido profundo y potente que llenó la sala de conferencias y envió vibraciones por el suelo. Tan hermoso y complejo como una orquesta sinfónica en crescendo, el silencio que siguió al perfecto arranque del motor fue profundo e incómodo, roto solo por el constante zumbido de la maquinaria que había permanecido en silencio durante 3 semanas. El rostro de Blackstone palideció. Su sonrisa confiada fue reemplazada por una expresión de incredulidad atónita que rozaba el pánico. «Eso es imposible», susurró, aunque sus palabras eran claramente audibles en la silenciosa habitación. «Mi equipo realizó todos los diagnósticos y revisó cada componente». «¿Cómo es posible?». Emma abrió su mochila y sacó un cuaderno encuadernado en cuero. Sus páginas estaban amarillentas por el tiempo, su cubierta desgastada por décadas de manipulación. Lo abrió para revelar página tras página de detallados dibujos mecánicos, cálculos escritos con tinta descolorida y especificaciones de diseño que coinciden con la arquitectura interna del motor con una precisión asombrosa. «Estas son las notas de mi abuelo», dijo Emma. Su voz transmitía una fuerza que no tenía una hora antes. Miguel Martínez fue el diseñador original de esto. Motor. Trabajó para Meridian Aerospace hace 40 años, antes de que su empresa la comprara. El cuaderno contenía no solo dibujos técnicos, sino también fotografías, correspondencia y solicitudes de patente que contaban la historia de un ingeniero cuyos diseños revolucionarios habían sido robados sistemáticamente, su nombre borrado de la empresa y sus contribuciones enterradas bajo décadas de reestructuración corporativa y amnesia deliberada. Blackstone tomó el cuaderno con dedos temblorosos,
recorriendo con la mirada las páginas que narraban la historia olvidada de explotación y robo de su empresa. Miguel Martínez había sido más que un ingeniero. Había sido un visionario cuya comprensión de los principios aerodinámicos se había adelantado décadas a su tiempo, cuyas innovaciones habían sentado las bases de los productos más rentables de Meridian. Los documentos mostraban cómo sus diseños se habían atribuido a otros ingenieros, cómo su nombre había sido eliminado de las patentes y cómo lo habían obligado a abandonar la empresa discretamente tras plantear inquietudes sobre problemas de seguridad que posteriormente se demostraron correctos. En costosos recordatorios, el trabajo de tu abuelo ha generado miles de millones en ingresos para esta empresa, continuó Emma con voz firme a pesar de la emoción que crecía en su pecho. Él murió creyendo que era un fracaso, que sus ideas no eran lo suficientemente buenas, pero cada motor que has construido durante las últimas 4 décadas se ha basado en sus principios, sus innovaciones, su genio. La sala estaba en silencio, salvo por el zumbido constante del motor y el suave crujido de las páginas mientras Blackstone seguía hojeando las pruebas de robo corporativo que se remontaban décadas atrás. Varios de los ingenieros más jóvenes filmaban con sus teléfonos, comprendiendo instintivamente que estaban presenciando algo que lo cambiaría todo. El video comenzó a difundirse en cuestión de horas, compartido de teléfono en teléfono, de ingeniero en ingeniero, llevando la historia más allá de las paredes de Meridian Aerospace a la comunidad más amplia de profesionales de la aviación que reconocieron ambos. La brillantez técnica de la reparación de Emma y la profunda injusticia de la historia de su familia. Al anochecer, las imágenes habían llegado a blogs, foros de la industria y medios de comunicación de la aviación, ávidos de historias sobre malhechores corporativos y héroes de la clase trabajadora. El contenido del cuaderno, fotografiado y compartido, proporcionó evidencia irrefutable del robo sistemático de propiedad intelectual, que se extendió mucho más allá de un ingeniero olvidado, revelando un patrón de explotación que había enriquecido a los ejecutivos y empobrecido a los innovadores cuyo trabajo había cimentado la fortuna de la compañía. Investigadores federales, alertados por denunciantes del propio Departamento de Ingeniería de Meridian, llegaron en 48 horas con citaciones y órdenes de registro. Su presencia desencadenó una cascada de revelaciones sobre registros falsificados, patentes ocultas y créditos de ingeniería que habían sido reasignados deliberadamente para proteger la mitología cuidadosamente construida de la compañía, lanzada por la Comisión de Bolsa y Valores. Su propia investigación sobre si el hecho de que la empresa no atribuyera correctamente sus fundamentos tecnológicos constituía fraude de valores, dados los miles de millones de dólares en contratos adjudicados con base en capacidades que Meridian había reclamado como innovaciones originales. El imperio cuidadosamente construido por Blackstone comenzó a desmoronarse con la misma velocidad con la que Emma había diagnosticado el problema del motor. La junta directiva, que enfrentaba una posible responsabilidad penal y ciertas demandas civiles, votó unánimemente para despedirlo y comenzar a cooperar con los investigadores federales. Sus bienes personales fueron congelados a la espera del resultado de múltiples investigaciones. Su reputación fue destruida por las mismas redes sociales que en su día amplificaron sus historias de éxito y su filosofía de liderazgo. El precio de las acciones de la empresa se desplomó cuando los inversores se dieron cuenta de que gran parte de la supuesta ventaja tecnológica de Meridian se había basado en innovaciones robadas, lo que hacía que su cartera de propiedad intelectual fuera vulnerable a los desafíos de las familias de otros ingenieros olvidados cuyo trabajo había sido apropiado de forma similar. Se presentaron cargos penales en cuestión de semanas. Conspiración para cometer fraude, violación de las leyes federales de patentes y obstrucción a la justicia por la destrucción sistemática de registros que habrían revelado el verdadero origen de los diseños más rentables de la compañía. El hombre que se había burlado de la apariencia de Emma y sus antecedentes familiares se encontró vistiendo un mono naranja. Su futuro no se medía en ganancias trimestrales, sino en posibles sentencias de prisión que podrían extenderse por décadas 6 meses después. Emma estaba en la misma sala de conferencias, pero todo había cambiado. La mesa de caoba había sido reemplazada por una sencilla superficie de trabajo de madera rodeada de sillas ocupadas por ingenieros que la buscaban en busca de orientación en lugar de entretenimiento. La pared que una vez exhibió los premios y reconocimientos de Blackstone ahora albergaba copias enmarcadas de las patentes originales de su abuelo, finalmente restauradas a su legítimo lugar en la historia de la compañía.
Meridian Aerospace, bajo un nuevo liderazgo que incluía a varios ingenieros inspirados por la historia de Emma, había establecido el Centro de Innovación Miguel Martínez, un centro de investigación. Instalación dedicada al desarrollo de tecnologías de aviación sostenibles, utilizando principios que honraban tanto la excelencia en ingeniería como las prácticas comerciales éticas. El padre de Emma ya no empujaba un carrito de trapeador por los pasillos. Lo habían contratado como supervisor de las instalaciones. Su firme ética de trabajo y su conocimiento institucional eran reconocidos como activos valiosos, no como signos de inferioridad. La familia se había mudado de su pequeño apartamento a una modesta casa con un taller donde Emma podía continuar desarrollando los diseños inacabados de su abuelo. Su caja de herramientas ahora estaba complementada con equipos modernos, pero aún se apoyaba en las herramientas desgastadas que habían transmitido 3 generaciones de sabiduría mecánica. Emma había recibido múltiples ofertas de becas de escuelas de ingeniería de todo el país, pero había decidido dividir su tiempo entre la educación formal y el trabajo práctico en Meridian, convencida de que las mejores innovaciones provenían de la combinación de conocimientos teóricos con experiencia práctica. El cuaderno de su abuelo se había digitalizado y puesto a disposición de estudiantes de ingeniería de todo el mundo, asegurando así que perspectivas que inspirarían a futuras generaciones de innovadores que comprendían que el verdadero progreso requería tanto brillantez técnica como valentía moral. Los $50,000 que Blackstone había prometido en broma se habían multiplicado por 100 gracias al acuerdo con las compañías de seguros de Meridian, que le proporcionaron seguridad financiera y le permitieron a Emma continuar su educación sin la preocupación constante que había perseguido a su familia durante años. Y lo que es más importante, la historia había provocado un debate más amplio sobre la responsabilidad corporativa, los derechos de propiedad intelectual y la importancia de reconocer las contribuciones de los ingenieros cuyos antecedentes no encajaban en los patrones tradicionales de privilegio y acceso. Por las tardes, Emma se sentaba en su nuevo taller con las herramientas de su abuelo esparcidas por el banco de trabajo. Su cuaderno se abrió en páginas llenas de diseños que aún la desafiaban a comprender. Pensó en el momento en que Blackstone había lanzado su desafío burlón. Nunca imaginó que su crueldad casual desencadenaría una serie de eventos que no solo destruirían su carrera, sino que también restaurarían la justicia a una familia que había sido agraviada durante décadas. El motor que parecía imposible de reparar ahora impulsaba vuelos de prueba que expandían los límites de la tecnología aeronáutica con cada misión exitosa, llevando adelante el legado de un ingeniero cuyo nombre casi había sido borrado de la historia. Emma comprendió que la mayor innovación de su abuelo no había sido un diseño o cálculo en particular, sino su creencia de que el conocimiento técnico debía usarse para elevar a las personas en lugar de destruirlas. Un principio que guiaría su propia carrera mientras trabajaba para garantizar que las futuras generaciones de ingenieros nunca más vieran sus contribuciones robadas por personas que confundían riqueza con valor. La desgastada caja de herramientas estaba cerca, con sus pestillos de latón relucientes. En la luz del taller, listos para cualquier desafío imposible que el futuro pueda traer.